Set me up now. Bienvenidos al Quinto Elemento, este espacio periodístico en el que tratamos temas sociales importantes. Y a propósito de temas sociales importantes, se acerca el 3 de noviembre y hoy vamos a debatir un poco sobre lo que es o lo que fue el estronismo. En la semana, conforme iba comentando a algunos de mis amigos que íbamos a tratar el tema de Stroessner, muchos de ellos me hicieron una pregunta que me dejó pensando, que era básicamente si es que íbamos a hablar solamente las cosas negativas o íbamos a hablar también las cosas positivas. Una pregunta que me hizo reflexionar un poco y para ellos y para usted que está acompañándonos detrás de la pantalla, escribí una breve editorial de apertura para expresarles lo que pienso respecto a esa pregunta. Dice un poco más o menos así. El poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. La dictadura estronista probablemente sea uno de los ejemplos más lamentables de la historia. La dictadura del detestable Alfredo Stroessner, quien se erigió al mismo tiempo en presidente de la República, presidente del Partido Colorado y jefe de las Fuerzas Armadas, para articular su legado de oscuridad y miseria, que duró 35 largos años, basándose en obras abiertamente fraudulentas y en una distribución discrecional y abusiva de los recursos del Estado, para con los amigos y los socios activos del régimen. Si uno hiciera el ejercicio más básico de promediar las obras de Stroessner en una línea de tiempo, entendería el exorbitante precio que se ha pagado por una gestión absolutamente abusiva, discreta y hasta mediocre. Esto al margen de la absoluta corrupción, el fraude y el nepotismo en el que se desarrollaban estas obras. Algunas insostenibles, otras únicamente para los amigos y definitivamente ninguna para el pueblo paraguayo. Un país con mano dura para los subversivos armados y peligrosos, subversivos como Herminio Jiménez, peligrosos para el pensamiento como Augusto Roa Bastos, armados como José Asunción Flores, subversivos los hombres, subversivas las mujeres y subversivos los niños. Un país sin cultura, un país sin educación y sin identidad. Un país donde tenías que correr de los delincuentes y esconderte de la policía, donde la seguridad y la inseguridad representaban el mismo concepto de miedo e impunidad. No hay en lo absoluto nada bueno que rescatar del régimen del detestable Alfredo Stroessner. Y quien diga lo contrario no sabe de lo que está hablando. Quien diga lo contrario no ha hecho el ejercicio de imaginarse sin libertad, sin derechos y sin pensamiento. A quien diga que la dictadura tuvo luces y sombras, definitivamente su imaginación no le alcanza para imaginar a sus vecinos detenidos ilegalmente, como decenas de miles de personas, por hablar con quien no debían, por estar donde no deberían, por decir lo que no tendrían que decir, por pensar lo que no debían pensar, por lo que decidieron ponerse ese día, por peinarse mal, por ser amigos de alguien, por salir a la calle, por no estar de acuerdo, por querer algo más que una dictadura. A esas personas no le da la fantasía para imaginar que su hermano es torturado como otras decenas de miles de personas, imaginar que su hija es secuestrada y violada sistemáticamente. No puede imaginar a sus padres ejecutados o a sus amigos más queridos exiliados y lanzados vivos desde un avión. No han tenido la educación suficiente para imaginar que la persona que ama podía simplemente desaparecer. Esas personas no podrían imaginarse ninguna de estas cosas, porque su educación les alcanza solo para imaginarse ilesos en medio del régimen estronista. Y agradeciendo al gobierno porque son felices, aunque todavía no lo sepan y aunque todavía no lo sientan. Quien piense que hay algo positivo en la dictadura no sabe de lo que habla o sencillamente le han quitado hasta el alma, le han cortado las alas y le han maltrecho el pensamiento a tal punto que es capaz de creer que hay alguna cosa en esta vida, incluso más valiosa que la vida misma. Bienvenidos al Quinto Elemento. Les pido que nos acompañen en esta hora de programa. Oh, set me up now, baby. I got a story to tell about a
dirty old dog, always sniffing around me and everything. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog, been snooping around my door. Bien, bienvenidos. Vamos a continuar con vamos a iniciar más bien con nuestro programa. Les presento nuevamente el día de hoy a nuestros panelistas. Carmen López, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches a la audiencia. Gracias por estar con nosotros hoy. Elías Piris. ¿Qué tal, Carlitos? A los amigos aquí del panel, más que compañeros, ya son amigos, a nuestra invitada del día de hoy. Y no tuve quórum, lastimosamente, para aplaudir tu editorial. En serio, porque comulgo con todas y cada una de esas líneas. Yo pienso que como hijos de la democracia tenemos que defender esto, y por más que haya sido eso lo vamos a hablar seguramente más adelante, pero a modo de reflexión también quiero agregar que por más que este sea un sistema imperfecto, es preferible un día, del peor día de la democracia, antes que el mejor día de un régimen dictatorial. Así mismo. Rodrigo Ibarrola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Sara. Gracias por venir y mi respeto a la audiencia. Bien, y también les presento a nuestra invitada, Sara Serna. ¿Cómo estás, Sara? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a los panelistas y muchas gracias por la invitación. En un momento también se va a sumar el señor Cos cuando se libre del tráfico. Él me dijo que no iba a repetir los mismos vicios que en la radio, pero Palabras, No lo promesas. no lo logró. No lo logro. Pero bueno, Bien. Hay 2 por 1. yo advertí acerca de la impuntualidad Vamos a debatir sobre este tema, Sara, sobre el estronismo. La intención un poco de nuestro programa es hacer como una línea de tiempo, ¿verdad? Entender un poco qué nos llevó a eso, ¿verdad? Y qué nos sacó de eso también, ¿verdad? Queríamos saber tu opinión un poco sobre el contexto político que trajo a Stroessner, en el cual él, digamos, llegó al poder. ¿De qué manera llega Stroessner al poder? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que observar el contexto internacional, que ahí están las olas que hubo de regímenes también fascistas a nivel internacional. Entonces, en ese contexto, Paraguay se inserta indudablemente ya desde 1940 con los cambios constitucionales, desde Higinio Morínigo en adelante, y también, digamos, a nivel más local, en un contexto de pujas violentas todo el tiempo por el poder. Entonces, en esas pujas violentas entre Partido Liberal, Partido Colorado, y también en un contexto de necesidad de una figura un poco de estabilizadora, se inserta este golpe que inició Stroessner para luego quedarse por más de 35 años. Sabemos que es la dictadura más larga del continente. Entonces es un contexto convulso a nivel local y a nivel internacional de fascismo. O sea, no se explica eso sin la figura, ustedes piensen, de Stalin, de Hitler en la región, ¿verdad? O sea, son los antecedentes políticos más importantes del estronismo. Stroessner llega al poder y se instala la dictadura, o no era esa la figura en un principio. Pues yo creo que la figura más bien era una figura de un líder que iba a estabilizar el contexto violento que acabo de mencionar, pero como decías en la editorial, ¿verdad? Una vez que uno llega al poder, ese poder corrompe y difícilmente se lo deja de una manera fácil, ¿verdad? O sea, con todos los cambios que él fue realizando, yo no puedo asegurar si él llegó para quedarse para siempre o se fue dando el contexto. Eso es como hacer, digamos, presunciones, pero sí fue construyendo, ¿verdad?, bases sólidas y fuertes que lo dejaron ahí de una manera, ¿verdad?, indiscutible durante 35 años. O sea, yo creo que fue producto un poco de su contexto y de sus, digamos, ambiciones desmedidas también de poder en un país que se disputaba de manera sangrienta el poder, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia del Partido Colorado en ese proceso de darle la legitimación política y sobre todo del tema de base al estronismo, la base Pues, política del estronismo? Como dicen los estudiosos del estronismo, ¿verdad?, es una triada que se puede comprender: Partido Colorado, Estado y las Fuerzas Armadas, exactamente. O sea, es uno de los pilares de ese Unión triángulo.
exactamente, que consolidó. O sea, tenemos que pensar toda la línea, y es importante, estudian los historiadores, los politólogos, toda la línea que hubo de un nacionalismo, de construir esas figuras, digamos, fuertes, con rasgos fascistas, que hubo a nivel constitucional y a nivel también de ideología. Ahí tenemos antecedentes. Natalicio González, que fue a México, por ejemplo, a exiliarse, que después fue exiliado del propio régimen, construyó esa ideología. En ese momento sí hablábamos de ideologías, de nacionalismo, de nacionalismo autoritario, que construyó esas bases del coloradismo en ese momento, ¿verdad? Y por el otro lado el Estado, que ya no había distinción entre el Estado y el presidente, entre el Poder Ejecutivo y el Estado, y sin duda alguna el tema de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Con todo lo que implica, digamos, la manera de conducirse de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que es imposición, es jerarquía, es autoritarismo. Entonces todo eso explica, ¿verdad? Digamos, ideológicamente lo que fue el estronismo, su construcción. ¿En qué momento empieza a florecer el monstruo que todos conocemos? Yo creo que empieza ya a los 4 o 5 años del 59, que ya fue la primera fuerte, digamos, huelga que hubo, y ya hubo rasgos de represión, rasgos autoritarios que se fue manifestando. O sea, a los 5 años, lo que ahora sería un periodo presidencial, ya se fue manifestando que que venía para quedarse, ¿verdad? Ya, y sobre todo también piensa usted, en los primeros 5 años empieza a depurar el partido de la gente que podía ser disidente. Entonces ahí manda mucha gente. Méndez Fleitas, por ejemplo. Exactamente. Epifanio Méndez Fleitas. Exactamente. Y empieza ya a ver quiénes podían hacerle sombra, y empieza a depurar el partido. O sea, los primeros 5 años de gobierno empieza a construirse ya ese dictador en Había potencia. una situación de anarquía también previamente, eso quiero agregar, antes que Stroessner tome el poder por las armas. O sea, era una época muy convulsionada. ¿Cuántos gobiernos hubo desde 1948 hasta el 54? Pues exactamente, creo que son más o menos entre 5 o 6 aproximadamente, que se alternaron de manera violenta. Sí. Entonces Seis, ese es seis, el... ¿verdad? Pocos tiempos. ¿Cómo? 6. 6, exactamente. Con muy poco tiempo. Con muy poco tiempo. O sea, la manera de llegar no era por la vía democrática, por eso nosotros no podemos hablar a nivel internacional de volver una transición a la democracia, porque previamente no hubo democracia en Paraguay. Otros países, Chile, Argentina, Brasil, sí, Hubo una tuvieron experiencia. primavera democrática Exacto. en el 46. Pero inmediatamente un año. anterior, claro, no. Después vino la revolución del Exacto. 47. Entonces todo el siglo XX en Paraguay, ¿verdad?, se caracteriza, y también es importante ver, hay otros países como Nicaragua, por ejemplo, que también tuvo esas pujas muy fuertes por el poder de manera violenta. Entonces en ese contexto de anarquía, como lo señalas tú, es donde surge una figura que lo acaparaba todos los poderes en una sola persona. Vamos a darle la bienvenida al señor Enrique Cos. Se está ubicando... ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches, gracias por la invitación. Estamos debatiendo, Enrique, sobre la dictadura de Stroessner, como sabes, y estábamos viendo un poco con Sara en qué momento Stroessner se empieza a convertir en el dictador que fue nuestra desgracia, ¿verdad? Y tengo una pregunta yo a este respecto. Obviamente la educación, o tener una educación de baja calidad, era parte de una estrategia para tener un pueblo sumiso. Esta educación, ¿cómo ustedes podrían definir la educación en esta época de Stroessner? ¿Y qué papel jugó como herramienta dentro de su régimen? Bueno, claramente no hay un interés muy elevado en la educación en ese momento, excepto con fines, podemos llamarle de adoctrinamiento, diría yo, ¿verdad? Y de delación también. ¿De qué? Delación, las maestras delataban y eran un componente de delación también. Claro, la fuerza educativa siempre tiene un componente político muy interesante, ¿verdad? Hasta ahora incluso, para mí el Ministerio de Educación es un ministerio en la práctica muy político, ¿verdad? Sí, pero se ve que la educación en ese entonces tiene un componente de adoctrinamiento muy fuerte, ¿verdad? Que se ve, hay una transformación de ciertos valores civiles, ¿verdad? Que se empieza a dar una militarización, digamos, en las escuelas. Incluso cambios de nombres, ¿verdad? De escuela y cosas así. Y vos mirás realmente los textos de educación de esa época y tienen un fuerte componente, ¿verdad?,
marcar autoridad, cosas así. Nacionalismo. Un nacionalismo muy fuerte, a ultranza. Por ejemplo, en el estudio de la historia, una historia muy militar, ¿verdad? Por ejemplo, uno ve los lugares a los que le dio cierto énfasis Stroessner, que son todos lugares muy militares. Por ejemplo, Vaporcue, ¿verdad? Qué sé yo, lugares así muy relacionados con la guerra de la Triple Alianza, cosas así, muy militares, ¿verdad? Valga la redundancia. Y el presupuesto de educación que estaba a niveles comparables solamente con Haití, ¿verdad? Muy bajos. Incluso se da algo muy particular que es, por primera vez en mucho tiempo hay un pequeño descenso en la alfabetización, ¿verdad? O sea, no estamos hablando ni siquiera de una educación muy profunda, sino lo más básico que tiene la educación, que es la alfabetización, ¿verdad? Saber leer y escribir. En un periodo, no recuerdo en qué momento, hay una caída en la alfabetización. Para agregar nomás a tu dato, Enrique, en la década del 60 teníamos un 26% de analfabetos, como decía el compañero. Muchísimo. Y en la década del 80 no bajó mucho, quedó en 23%. O sea, y la cantidad de años promedio que las personas de 15 años para arriba tuvieron educación osciló entre los 4 y 6 años. Hoy en día estamos rozando los 10, ¿verdad? O sea, para que tengan en cuenta que se duplicó básicamente la alfabetización, y la alfabetización hoy en día ya es casi, está rozando el 90%. Todo mejor. Y en educación. En ese sentido. En educación. En Sí. términos de, bueno, sabemos que, vamos a decir, como era una dictadura, todo era un conglomerado de cosas que tenía un objetivo común de mantenerle al dictador siempre en el poder, ¿verdad? Y en términos de seguridad, que es lo que nosotros mucho escuchamos ahora de gente que todavía dice que antes se vivía mejor, La ventana abierta. que se podía dormir con la ventana abierta, hoy no es posible hacerlo, ni siquiera con los mosquitos podemos hacerlo, pero es como que algo instalado hoy En el imaginario en el colectivo imaginario se instaló. colectivo, ¿verdad? De decir, no, antes no había casi robos, no había no sé qué. Se podía caminar tranquilo. Se podía caminar tranquilo. Entonces, ¿cómo ustedes creen cómo se veía en esa época la seguridad? ¿Verdad? Lo de caminar tranquilo depende a qué hora. Claro. 12 y 5, por ejemplo, no, porque había toque de queda. Entonces, de repente, cosas tan básicas como festejar un cumpleaños, una boda, había que ir a pedir permiso Comisaría. a la comisaría. En cuestiones como, por ejemplo, el tema del narcotráfico, del contrabando, no eran terceros, sino era el propio régimen, ¿verdad? El suegro, después presidente, estaba ligado con los peores, digamos, negocios en ese momento de narcotráfico, contrabando. Entonces, yo creo que es una cuestión como, tal vez de realidad mágica. O sea, siempre en general pensamos que todo tiempo pasado fue mejor. Y decís, ¿para quién? O sea, lo de ventanas abiertas, yo diría, bueno, depende de quién, ¿verdad? O sea, si uno estaba con, también es eso, a veces uno compara por el tema de, tenía ciertas, en todo caso, relaciones con personas en el régimen que protegían, ¿verdad? Porque por lo mismo uno tiene que pensar con lo que decías en la editorial, ¿verdad? O sea, podía un día, o sea, la seguridad era tal que el día, o sea, un día salíamos de aquí, si este era un programa de radio en ese momento y yo decía algo indebido o tú decías algo indebido y no aparecías. Entonces, ¿seguridad para quién? Para las personas leales al régimen o sea, que comulgaban con la ideología. Porque no es seguridad si yo no puedo un Estado de Derecho de ir a reclamar se desapareció mi hija, o desapareció mi esposo, o desapareció mi madre, ¿verdad? Entonces era seguridad para la gente aliada con Stroessner, en realidad. Que desmistificar un poco ese concepto de seguridad solo para unos y no para otros, ¿verdad? ¿Cuándo Sí. empiezan? Yo leí tu artículo, Enrique, Lo que celebran los electronistas. lo que celebraron los electronistas. Sí. Y ahí hablabas en términos muy gráficos con respecto al tema de la seguridad y de vivir tranquilo, con el tema de los motochorros, los celulares y un montón de infraestructura Sí. que cada uno porta hoy y que en ese momento no... Nos te iban a robar un celular porque antes no había. ¿verdad? Sí. Claro, es como que no era rentable ese negocio, Así es. ese atraco de a pie, ¿verdad? ¿Cuándo empiezan las violaciones de los derechos humanos? Bueno, hay que decir que en realidad las violaciones a los derechos humanos, si bien
le tenemos allá a un Stroessner como un referente destacado, tampoco él inaugura eso, ¿verdad? Hay que decir que antes de Stroessner ya estuvo, por ejemplo, Higinio Morinio, que fue un Stroessner que tuvo menos tiempo, ahora con sus diferencias, pero el primer exilio de Roa Bastos, por ejemplo, se da en los 40, con Morinio. Muy bien. Hay que decir, por ejemplo, que el José Félix Estigarribia, si bien tuvo un gobierno muy breve y es un poco especulativo, no sabemos muy bien cómo habría actuado, pero sí ya vemos que en su momento ya hay una tendencia yendo un poquito a lo totalitario, Su ¿verdad? constitución era medio... Claro, un poco dura, ¿verdad? Podía disolver el Parlamento a gusto, ¿verdad? Sí. Cosas así. Entonces no lo estrena Stroessner, pero Stroessner lo sistematiza de una manera en la que no se había visto antes. Lo lleva a un nivel ya extremo. Fíjate vos, por ejemplo, que en los años previos a la asunción de Stroessner hubo muchos pequeños golpecitos en los que incluso Stroessner participó. Stroessner participó en más de una levantona militar. Y fíjate cómo los castigos dentro de todo no eran tan severos. O sea, no se ve, no hay ningún ejecutado, no hay... Tipo, vos perdés el golpe, bueno, te vas a tu casa. Máximo exiliado, ¿eh? Máximo, ¿verdad? Pero ni siquiera eso, o sea, no eran tan duros los castigos. Y no hay una represión tan brutal. En cambio, cuando llega el estronismo, no inmediatamente, porque es un proceso paulatino que tarda un poquito, pero ya en los 60, entrado a los 60, era tan extremo el tema que, por ejemplo, en el archivo del terror se puede ver que a unos músicos, por haber tocado una música que compuso Federico Chávez, Epifanio Méndez Fleitas, porque era músico Epifanio, Sí. por tocar en una parrilla una música que compuso, se fueron presos, ¿verdad? O sea, un clima de asfixia social así, pero que hoy sería insoportable para cualquiera, incluso yo creo para los estronistas, ¿verdad? Y si me permitís retroceder un poquito a lo del tema de la seguridad, yo un desafío que le haría a cualquiera que defienda el tema de las ventanas abiertas y demás, sería primero agarrar un diario hoy, agarrar un diario del 70 y pico, el 80 y pico, y encontrarme las diferencias. Y vas a encontrar diferencias, por supuesto que sí, pero vas a encontrar, por ejemplo, diferencias en las modalidades. Hoy vas a ver motochorro, asaltaron en tal parte. Y en esa época no había motochorro por una serie de factores, pero sí vas a encontrar, por ejemplo, que le citaron a fulano en la ruta para comprarle su auto, le mataron y le robaron el auto, ¿verdad? Eso yo vi, ¿verdad? Y la gente dice que vos podías dejar tu auto con la puerta abierta, ¿verdad? Pero mira lo que le pasó a este señor, ¿verdad? Vas a encontrar, por ejemplo, que le mataron a un camionero para robarle. Vas a encontrar una serie de cosas, ¿verdad? O sea, todos los días vas a encontrar casos de asesinatos y cosas así. O sea, que existían, ¿verdad? Un caso medio simpático que yo encontré también fue que un piragüe, ¿verdad? Porque el piragüe no es que era así, algo extraoficial, tenía su carnet, ¿verdad? Que decía informante de no sé qué cosa, ¿verdad? Se quejaba, ¿verdad? Al departamento de investigaciones, a Pastor Coronel, o sea, no es que se quejaba, le informaba nada más que se fue a un casamiento, creo que en Lambaré, y justamente, como buen estronista, dejó la ventana abierta y le robaron. Y perdió su carnet de piragüe, ¿verdad? Entonces le pedía otro. Entonces estamos viendo de que eso que podía dejar la ventana abierta tiene sus... Muy relativo. No es tan así. O el ¿verdad? propio atentado que sufrió Somoza. Claro. O sea, que si hubiera Como sido regalo, ahora, sí. hubiera sido... Entonces, ¿qué seguridad? Hablamos de un contexto de seguridad que tanto se le escaparon que mataron a su amigo, ¿verdad? En sus narices. Y hablando de... Pero en aquella época ya estaba más blanda la dictadura. Dicta. En el La 80 decadencia. La dicta blanda más o menos. Sí, pero fíjate que... Pero se burlaron en la entrando- cara del régimen. Sí, claro. Entrando más en los 80, sí. Pero eso fue así 70. justito en el 80. Sí. Y ahí se pusieron duros porque hicieron unos rastrillajes que nunca antes ni después se vieron en Asunción, ¿verdad? Entraron a casa de civiles. Y se acabó Claro. toda la noche Azucena. Sí. Todas las peñas con parrilladas, todos se fueron por el toque de queda justamente a partir de eso. ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes así de que tocaban los tríos de música paraguaya? Mis padres justamente regresaban a Paraguay en esa época y decían, se acabó toda la noche, por lo mismo, a partir del atentado se volvió a endurecer, ¿verdad? Era una ya decadencia del régimen, de las propias fuerzas del régimen, pero hubo un recrudecimiento por lo menos cercano al evento. ¿verdad? Y en todo esta, hablando de Somoza, de este punto de inflexión,
El plan Cóndor. ¿En qué momento, en qué franja temporal del régimen esto se ocupa y en qué consistió un poco para explicarle a la audiencia? Bueno, en la segunda mitad de la década del 70 empieza a gestarse esto que es el Plan Cóndor, que es básicamente un plan de cooperación internacional, ¿verdad? Podemos llamarle un precedente del Mercosur, pero más macabro y con tintes más de represión política, en el que los gobiernos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil llegan a cooperar para intercambiar prisioneros, ¿verdad? Porque la costumbre paraguaya, por ejemplo, era que nuestro exilio tradicional era Buenos Aires o algún otro punto de la Argentina, ¿verdad? Tal así que ya desde antaño que hay una importante comunidad paraguaya en la Argentina, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, después de la Revolución del 47 hubo un éxodo gigantesco de paraguayos hacia Argentina y esa era la ruta natural del exiliado paraguayo. Pero en el 76 asume la Junta Militar en Argentina y entra en cooperación con la dictadura de Stroessner y con otros gobiernos, entonces se le prende la lamparita y piensan, ¿verdad? Bueno, si los paraguayos se escapan, se refugian en Argentina, los podemos buscar con la ayuda del gobierno argentino, ¿verdad? Y viceversa. Y entonces ahí se da un plan de intercambio de prisioneros, de inteligencia, ¿verdad? Se pasan, por ejemplo, fotografías, informes. E incluso se dan conferencias, ¿verdad? Es medio, otra vez, simpático, entre comillas, ¿verdad? Cómo se dan conferencias, así como hoy vos das una conferencia sobre, no sé, sobre periodismo o lo que sea. Hay, por ejemplo, apuntes de Pastor Coronel para su conferencia, ¿verdad? De cómo reprimir a los opositores y cosas por el estilo, ¿verdad? Eso se inserta también dentro La del contexto. Escuela de las Américas. Exacto, Sí. de la seguridad nacional. Sí. Desde 1960 en adelante, y la Escuela de las Américas, en ese sentido, Stroessner fue un alumno, ¿verdad?, exitoso. ¿Qué fue la Escuela de las Américas? Y fue una Para que la escuela audiencia... desde Panamá, que capacitaba, entre comillas, porque los que trabajamos en la universidad, sí es capacitación para la tortura, la desaparición, los vuelos de la muerte. Son gente de las dictaduras. ¿Cómo? Bombas ole. Sí, gente del régimen, ¿verdad? Tanto de inteligencia como del digamos, departamento de seguridad de las dictaduras para torturar al enemigo común que de la doctrina de seguridad nacional denomina el comunismo, ¿verdad? La profesionalización de la tortura, Exactamente. básicamente. Que todo ahí tenemos De las bastante dictaduras. documentado en Paraguay, siempre digamos, se hace con la contextualización, Paraguay pudo recuperar el archivo del terror. Porque si no estaríamos debatiendo sin prueba y si cómo que se le torturaba a la gente en una pileta, que se le arrancaban las uñas, que se le daba picana eléctrica en los genitales, ¿verdad? O sea, todas esas cosas que se aprendían en esa escuela. Vamos a ir al corte y después del corte vamos a profundizar en estas prácticas, las violaciones de derechos humanos, que estaría bueno recorrer rápidamente como para que la gente se vaya imaginando lo que realmente se vivía en aquel tiempo. Quédense, por favor, a acompañarnos y volvemos en un minuto. Ah, set me up now. Ah, set me up now. Bien,
Estábamos hablando justamente de los vuelos de la muerte y quería un poco recorrer esta parte tan oscura, digamos, del régimen y que nos comenten un poco, les comenten un poco a la audiencia cuáles eran las prácticas más usuales que se utilizaban como método de tortura, digamos, en esa época y a quiénes se les aplicaba estas prácticas. Bueno, a quienes se le aplicaba es bastante amplio, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que fueron detenidas aproximadamente 20.000 personas por cuestiones de motivación política y de las cuales fueron torturadas por ahí nomás 19.000 y algo, cosas así. Entonces, estamos hablando de una cantidad muy grande de detenidos y la mayoría fue torturada. Hay de todo, ahí hay desde gente que estaba en organizaciones opositoras al gobierno, hay comunistas, incluso hay niños que fueron detenidos, hay creo que más de 200 o 300 por ahí, está la cifra de menores de edad detenidos. Está el caso de Apolonia Flores, si mal no recuerdo, que Liga Agraria. sí, que fue detenida y ¿verdad? Catalogada como terrorista, tenía 12 años. Entonces ahí hay un espectro muy grande de gente que fue detenida y que padeció estos suplicios. Bueno, las técnicas de tortura eran también muy variadas. Una de las más famosas es la muy recordada por algunos pileteadas, ¿verdad? Que era sumergirle en una bañera a alguien y simular un ahogamiento, ¿verdad? Imagínense lo desesperante que da ese. Después golpizas, ¿verdad? Entre varios. Por ejemplo, a algunos le arrancaban las uñas. Y también mucha tortura psicológica. Ahora nosotros pensamos mucho en la cuestión física, que obviamente estuvo presente, Claro. pero también la cuestión de a veces aislarle al preso o Al día desorientarle, que no sepan qué hora del día es. Con la Cosas por el propia estilo. familia, porque la esposa de Martín Almada justamente sufrió un infarto a partir de las llamadas que le hacían para hacerle escuchar la tortura que él estaba padeciendo en el calabozo, ¿verdad? Entonces no era solamente la víctima lo que decía el de la cuestión física, sino todo el entorno, a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿verdad? Según los informes de la Comisión de Verdad y Justicia, entre porque como vos dijiste, había varios, había liberales, comunistas, pero los que peor la pasaron, según ese informe, fueron los que eran adherentes al Partido Comunista Paraguayo. Sí, en parte se podría decir eso, pero no sé, es difícil también a veces hacer ese cálculo de esto lo pasaban peor o mejor, ¿verdad? Porque fíjate vos que incluso dentro del Partido Colorado, el Mopoco, por ejemplo, el hambre, la rabia que le tenía Stroessner al Mopoco era impresionante. Yo creo que estaba ahí nomás comparable al Partido Comunista. Y el propio doctor Oiburu, siendo... Un poco. De Exacto. hecho, en el momento en que volvieron los liberales y legalizaban el Partido Liberal, allá por el 67, eran el Mopoco y el Partido Comunista eran los únicos proscriptos. Acá viene el Partido Liberal, después se dividió en el Partido Liberal Radical, después en el Partido Liberal Auténtico. Y más allá también de lo ideológico, de que específicamente las izquierdas, por decirlo de alguna manera, o sea, digamos, aparte del Partido Comunista, también estaban jóvenes estudiantes, ¿verdad? Gente de medicina, de derecho, ¿verdad? De la familia Scherer, o sea, gente que estaba tratando de pensar maneras de poder, digamos, no sé, debilitar al régimen también. O sea, por el espectro comunista, que a veces se hace un paralelismo ahora con lo que es terrorista, o sea, caben todos. Es una bolsa de gatos que cabía desde el extremo comunista hasta gente, Pero el como decía catálogo era Peler, ese, así. ¿verdad? Comunista. Claro. ¿Y Y ahí cabían muchos. ¿Cuál fue el papel de estas organizaciones y partidos opositores? Porque escuchamos nosotros mucha historia de intentos fallidos, de atentados contra Stroessner y demás, ¿verdad? Pero sin embargo también escuchamos el papel fundamental de los estudiantes dentro del proceso de, vamos a decir, de movilizaciones y demás que se dio en esa época. Claro, yo creo que depende del momento que estemos observando, como decíamos, empezaron las movilizaciones del 59, que empieza justamente estudiantes, después de la década del 60, 70 que se encrudece lo que es la parte represiva del régimen. Ahí estaban, por ejemplo, las ligas agrarias. Tuve la oportunidad de entrevistar a gente que ha quedado en las ligas agrarias y, como decía él, desde niñas de 12 hasta gente de 65 años que no tenían nada que ver con el comunismo. Eran alguna influencia de la teología de la liberación y otra nada más leer Biblia en su chacra y querer solidarizarse entre vecinos, ¿verdad?
Entonces yo creo que ahí el papel fundamental, lastimosamente el régimen ocupaba todos los espectros posibles. Piensen ustedes, los que estudiamos en la universidad, de la Asociación de Escribanos Colorados, Ingenieros Colorados, o sea, no había espacio de la sociedad que no hubiera infiltrados del régimen. Entonces también fue como que muy o sea, David y Goliat, ¿verdad? Lo que podían hacer las organizaciones, pero ya después, al final de los 80, empiezan a emerger con fuerza y el régimen entra en decadencia y es su rol fundamental en la transición, digamos, al régimen, en la caída y la transición a la democracia. Y tengo una pregunta, me quedó la curiosidad. Tenemos casi más de 400 desapariciones. Las desapariciones, ¿qué papel jugaban las desapariciones? ¿Eran como accidentes que sucedían en las torturas o eran un estado así, este tiene que desaparecer? No, era algo, una decisión premeditada, totalmente. Hay casos, no estoy recordando ahora el nombre, allá a mitad de los 70 más o menos, ¿verdad? Mancuello creo que es el apellido, sí, que estuvo preso y lo tuvieron preso ahí un buen tiempo, ¿verdad? Por la pinta analizando qué iban a hacer, hasta que un día desaparece, o sea, figura que lo tuvieron ahí y un día ya no estuvo. Quiere decir que ellos tuvieron ahí un proceso de qué vamos a hacer con este, y lo desaparecen, ¿verdad? Se puede deducir que lo mismo pasaba con otros, ¿verdad? Es por eso que algunos desaparecen, otros se encuentran y a otros incluso los sueltan, ¿verdad? O sea, ellos tenían su forma de determinar esas cosas. Pero dentro de la propia lógica de la tortura es como una lección para la familia, para el entorno más inmediato, porque el doctor Goiburu, por ejemplo, empezó con torturas, y luego lo soltaban, pero a ver si te corregís. Y a la tercera, cuarta, ya en el 77, directamente para toda su familia, lo desaparecen, ¿verdad? O sea, ya era como una práctica sistematizada. Exacto, y que iba incremental. Si no era con tortura, si no era con atacar a tu familia, ya lo último, el extremo, era desaparecerte. En medio estaba el exilio también de... Sara habló de 1959, aquel paro general que hubo, y también ahí hubo una especie de socavación al movimiento obrero que ya venía antes de Stroessner. Hay que recordar que acá el sindicalismo tiene una base muy fuerte anarquista incluso. ¿Cómo Stroessner hace ese proceso de desmantelamiento de las organizaciones sociales, tanto obreras, estudiantiles? ¿Cómo es ese proceso? Y empieza, como decíamos en el primer bloque, con un desmantelamiento primero al interior de su propio gobierno, ¿verdad? Y luego ya se fue consolidando su poder, porque no tenía enemigos cerca, ¿verdad?, en la propia cúpula, a través de justamente perseguir, torturar a líderes sindicales. O sea, ya que en el partido estaba todo bajo su mando, empezó con la sociedad civil. Por eso les decía en el momento que ella me preguntó, fue un aparato represor tan grande que no había manera de que ni de partidos, ni de sindicatos, ni de movimientos sociales pudieran ponérsela. O sea, a partir de los 60 empieza, digamos, más fuerte, en el 59 en adelante, el aparato represor a hacerse imposible de romper, ¿verdad? Si me permitís, sí, una cosita, también creo que vale la pena señalar el rol fundamental que tuvo la corrupción y la prebenda, ¿verdad? Porque si bien sí o sí tenemos que hablar de represión cuando hablamos de la dictadura, obviamente, pero creo que el nivel al que se llegó con las dádivas, ¿verdad?, con la compra de conciencia fue extremo, ¿verdad? Y creo que eso tuvo también mucho que ver con la corrupción institucional, tanto en el Estado como en las organizaciones intermedias, ¿verdad?, sindicatos, centros estudiantiles y demás. Y para tener una idea, volviendo, ¿verdad?, a los delatores, vos por ser delator tenías una serie de beneficios. Por algo te daban un carnet, ¿verdad? Y está bien registrado, como por ejemplo a fulano de tal, por ser informante, le damos un autito, ¿verdad? Algunos tenían un sueldo. Vos podías mostrar eso y eso era como un carnet. Vos eras un ciudadano VIP si tenías eso, ¿verdad? Y podías mostrar, o sea, no era un secreto. Entonces, a ese nivel de corromper a la ciudadanía se llega y bueno, eso también jugó un papel muy importante a la par de la represión y creo que es lo que nos sigue pasando factura hasta hoy, ¿verdad? Mucho se habla también de las obras, mucho se habla de la economía, del famoso progreso que se vendió mucho mediáticamente durante la época de Stroessner. Rodrigo, ¿tenías algo con respecto a la economía Sí. de esa época? Época de paz y progreso.
de la época de paz y progreso. Bueno, la historia económica de Stroessner puede ¿verdad? Dividirse en tres etapas. Del 54 al 72, del 72 al 82, 83 y luego en adelante, ¿no? La primera etapa se caracteriza más por consolidar, tratar de apaciguar el problema político que tenía, ya dijeron ustedes, venía de convulsiones una y otra, y entonces lo que él hizo fue seguir el plan de estabilización de Federico Chávez. Y eso siguió más o menos hasta finales de los 60, ¿no? En el momento en que él inició su gobierno, él estrechó los lazos con Brasil y gracias a eso se construyó el Puente de la Amistad, ¿no? Y gracias al Puente de la Amistad, luego se abrió el Puerto de Paranaguá y empezamos a despegarnos un poco de la Argentina como influencia. Y ahí empezó el tema migratorio, los brasileños vinieron a colonizar, empezaron los cultivos mecanizados, incipientes, pero empezaron. Entonces, ahí se empieza a despegar de la influencia argentina, también implanta un plan de trigo, después había una política de vivienda porque había un déficit habitacional. Y tengo una gráfica, justamente la pasaron recién, si podés poner de vuelta, por favor, esa era la tasa de PIB real, que en promedio creció un 4,4% del 54 al 72, ¿no? Pero fue muy oscilante, o sea, tenía varias caídas, incluso varios de ellos negativos, ¿no? Y en eso se caracterizó su primera etapa. Al final de los 70, al final de los 60, empezó el déficit de energía. Ahí empezamos a necesitar nuevos proyectos porque el consumo se disparó. Se disparó prácticamente por decirte, acá tengo un dato, el consumo per cápita de energía era de 44 kilovatios y en el 72 ya era de 143. Estamos hablando de fácilmente 4 veces más. Y ahí entra Itaipú. Ahí empieza el boom. Esa gráfica que estamos viendo ahí corresponde a la época de Itaipú, donde nuestro PIB interno bruto tuvo un promedio de crecimiento del 9,4%. Y gracias a eso... Es como el emblema del... Claro, es como el emblema, ¿verdad? Y gracias a eso empezaron la expansión de sectores no tradicionales, como era la construcción, la industria. Y también nos vimos beneficiados, como ya le había dicho, la colonización. Subieron los precios de la soja, de la madera, del algodón. Entonces vino una bonanza, vino todo junto. El dólar cayó. Había un crecimiento acelerado que terminó cuando se construyó completamente la represa. Ahí terminaría básicamente la segunda etapa. Si tenemos la siguiente gráfica, si me puedes poner por favor. Bueno, ahí por ejemplo vemos que del 73 al 81, si vemos la variación porcentual del sector de construcción, subió bastante. Imagínense que era del 2,7 del PIB, llegó a un pico del 6,5, el 7,1 en el 81. Luego terminó eso. Del 81 en adelante viene un problema regional. Nuestros vecinos, Brasil y Argentina, también acumulan muchas deudas. Termina la represa, cae el dólar, hay el problema del petróleo. Entonces hay un déficit constante, ¿verdad? Entonces Stroessner ya no tiene más la ayuda de sus vecinos para volver a refinanciarse. Su idea era seguir con Yacyretá, hacer un nuevo Itaipú, pero el contexto regional ya no era el mismo. Había problemas en Brasil, había problemas en Argentina y no pudo él repetir la receta de la década anterior. Entonces ahí vuelve de nuevo la caída. Si puedes pasar a la siguiente gráfica, por favor. Esa es. Sí, bueno, me saltó a la siguiente. Ahí, en la gráfica, en la tabla anterior yo había mostrado el crecimiento del sector de la construcción. En esta nueva ya vemos que tiene variaciones negativas. Es ya del 82 para el 89. Y finalmente, al terminar, vimos que las reservas internacionales de tener 825 millones de dólares, en el 89 ya era la mitad. La deuda externa, que en el 81 era de 15% del PIB, subió al 62% en el 87. Luego el gobierno dejó de pagar el servicio de la deuda. También los salarios, quiero añadir,
que tuvieron un deterioro bastante pronunciado. La última gráfica, por favor, ahí vemos. O sea, vos dirías que básicamente fue para resumir, sería como una coyuntura la bonanza en la época de la construcción de Itaipú. No fue una buena gestión, digamos. Quiero leer un pasaje de una obra que... ¿A qué tuvo? No importa. Un pasaje que es de una obra de Bloch, y así quién es, ¿no? Dice, teniendo en cuenta la larga historia de desequilibrios macroeconómicos no sostenibles, descambios de políticas, malas políticas, represión política, turbulencias políticas, la mala performance macroeconómica se encuentra enraizada profundamente. La tasa anual de crecimiento per cápita entre el 50 y el 2000 fue de solo 1,7%. Si se excluye la década del 70, cuando se construye la mayor parte de la infraestructura de Itaipú, el promedio desciende a 0,5% anual. Durante la década perdida, lo que ellos llaman el 80, por justamente esos problemas que yo les mencioné, el Paraguay tiene una tasa de crecimiento negativo de 1,7%. Durante la siguiente década, a diferencia del promedio latinoamericano, Paraguay en lo fundamental se estancó. El actual nivel producto per cápita es igual al de 1976. Esta es de una obra de Carlos Fernández Valdovinos, que hoy es nuestro presidente del Banco Central, del 2004, sobre una historia, hizo una historia de la economía en ese periodo, ¿no? Y bueno, y hay otras referencias más de aquella época. Pero ahí creo que básicamente es importante señalar que Stroessner no fue un estadista. No vamos a verle como un hombre visionario que quiso crecer el país y pensó en que crezca Paraguay, sino más bien fue una coyuntura, había una necesidad de la construcción de Itaipú. Yo siempre le digo a los alumnos en clase, hubiera sido el Pato Donald, que construía también, íbamos hacia el Pato Donald, hizo la maravilla. Aparte que dejó Itaipú también en materia social. Y ecológica, el impacto ambiental, hay toda una línea de estudios ahora de historia ambiental, todo el impacto que dejó para las poblaciones de la zona. Entonces no lo pensemos como un estadista. Hay una cuestión que también que a mí me molesta un poquito a veces, ¿verdad? Cuando se habla de esto, los apologistas pues dicen, díganme qué se hizo antes de Stroessner, no sé qué cuánto, ¿verdad? Y hay que entender, primero, dos cositas muy importantes. Una, que algo que parece que como que lo obvian muchas veces. Stroessner estuvo 35 años casi en el poder. Y lo quieren comparar con un gobierno ordinario de 5 años, ¿verdad? Contame qué hizo Stroessner en sus primeros 5 años, ¿verdad? Ahí no va a tener Itaipú, ni Yacyretá, ni casi todo lo que hizo, ¿verdad? O sea, primer punto. Y segundo punto, que hay que tener en cuenta la coyuntura de la época. O sea, decir, por ejemplo, Stroessner hizo Itaipú y no lo hizo Eligio Ayala, es como decir, a la pucha, ahora tenemos internet y Stroessner no teníamos internet con Stroessner. Y claro que no íbamos a tener si no era la época, ¿verdad? Donde se dan los factores que llevan a eso. Entonces, eso me parece importantísimo. Y lo otro es que, para mí, un parámetro ideal para medir a un gobierno, y en realidad casi cualquier otra cosa de la vida, es la comparación entre el potencial que se tiene, o sea, lo que se puede llegar a hacer, las oportunidades que se tienen, y lo que realmente se hace. Entonces, para mí, un gobierno que llega lo más cercano posible al potencial que se tiene es un buen gobierno. Y uno ve lo que hizo el gobierno de Stroessner. Y sí, hizo obras. Pero fíjate, por ejemplo, las proyecciones iniciales de ciertas obras. Itaipú, proyección inicial, 2.000 millones de dólares. ¿Cuánto realmente fue al final? 20.000 millones de dólares. Quiero acotar nomás en ese tema, cómo Itaipú movió la economía, porque Itaipú terminó costando 3 veces el PIB de Paraguay de la época. Entonces era tal el movimiento que generó una balanza comercial que fue deficitaria porque comprábamos más, exportábamos menos y gracias a nuestra reserva supimos capear esa diferencia en la cuenta corriente. Bueno, eso aparte, ¿verdad? Y en ese momento en que había muchos circulantes fue en que empezó el tema de las seccionales, ¿no? Ahí donde se empieza a fundir el Estado con el Partido Colorado y las seccionales empezaron a proveer servicios. Hasta hoy en día te dicen, en la seccional hacemos esto. Y es cierto, porque hay ausencia del Estado y alguien tiene que proveer, no es tampoco, no hay que negar lo que pasa. Y pensemos también en el contexto internacional, en esa política de doctrina de seguridad nacional, había un montón de préstamos para todos los gobiernos que hacían buena letra persiguiendo al comunismo.
Entonces también, Ya que mencionas, financiaban. O sea, mencionas, Hugo, van a ser, ustedes ponen el dinero, solo los muertos, algo Exacto. así decía. había en esa época, yo repasando un poco la historia, me queda picando la pelotita porque tenía algo muy parecido a lo de ahora. El ideal era atraer inversiones extranjeras para obras. No querían endeudarse internamente porque una cuestión que iba a tener una espiral inflacionaria, ¿no? Y era la política, bajos impuestos, inversión extranjera directa, obras. Y de repente me traslado a esta época y medio que parece que como que estoy escuchando lo que leo en los libros de historia económica, ¿no? O sea, no subir impuestos, que vengan las inversiones afuera. ¿Estás repitiendo la misma receta? No sé si se repite, ¿verdad? Pero ¿Vecina? no puedo El- decir porque es muy difícil comparar eso. Quiero llegar a un punto porque se nos va el tiempo también. Estamos ya sobre la línea de fuego. ¿Cuándo? O sea, sabemos cuándo. ¿Cómo y por qué llega el fin de la dictadura de Stroessner? Desde el punto de vista politológico, viene desde la caída también de las dictaduras en la región. O sea, parte del Paraguay es los últimos eslabones junto con Chile en el 89 de la tercera ola de la democracia. O sea, el contexto era impensable y piensen ahí también el giro que hizo la política norteamericana, pasa de un discurso de fin al comunismo, de combate al comunismo, a derechos humanos en la década del 80. Jimmy Carter. Jimmy Carter, exactamente. Sí. Entonces, todo ese contexto de ya no hay dinero para perseguir al comunismo y también es insostenible un dictador en el contexto desde empieza en el 77, 78, empieza a caer ya las dictaduras, la última fue esa. Entonces tiene que ver mucho con la política y la económica la economía de la región, ¿verdad? Carlos, yo quiero hacer una ultimísima pregunta. Sí. Porque mucho se habla hoy día de la narcopolítica, del narcotráfico. Tuvimos un caso de sicariato que le estremeció a la ciudad capital hace pocos días atrás. Pero esto del narcotráfico, y me dirán ustedes, se instala y se consolida durante el estronismo. ¿Es así? Sí, o sea, inicia, digamos, con todas las alianzas que había justamente para la región, sobre todo en la década del 70 en adelante. Nosotros somos un lugar de trasiego, o sea, de paso de las drogas, ¿verdad? Y para eso hay bastante información respecto a las alianzas que había o sea, el estronismo hacía vista gorda porque gente de su propio régimen estaba ahí. Entonces sí, es una secuela. Piensen ustedes, Colombia tan cerca, Perú tan cerca, ¿verdad? En la década del 70, los 80, y esto es nada más una secuela de eso que se instauró, de la alianza entre políticos, ¿verdad? Y sobre todo ahí el componente muy fuerte es la corrupción, porque la gente que investigamos temas de seguridad, o sea, el narcotráfico primero corrompe, luego se vuelve violento. Cuando no te puede llegar al precio, sacan las armas. Y Pero en mientras ese tanto te sentido- compra. En ese sentido cae Stroessner. ¿Quién cae con él? ¿Quién cae y si caen realmente? Porque Faltaba todos nomás esa vimos, foto. todos Mira. vimos Exacto, la exacto. imagen que él sube al avión y chao. ¿Quién ¿verdad? sube con él en la pregunta? Nadie, ¿verdad? No La subió foto nadie. está- pasó ahí. Quedó aparentemente, y es lo que decía también Rodrigo, nosotros estamos aparentemente replicando la ¿sabes misma qué? ¿Sabes qué historia, pasa? ¿verdad? Que en la Entonces, ¿quién cae con él? Cae el O sol. mejor dicho, ¿por qué Quiero- nadie cae más? O seguimos con los mismos ahí. Quiero que están? agregar nomás a eso que vos decís, que en la época de la construcción de la represa se forma una élite de constructores, consultores y ¿Puedo decir un apellido ahí? Varones. empresarios Con doble B. Los industriales. varones de Itaipú. Empresarios industriales No fue que ven presidente. Es que, que ven de que la- verdad tienen No, ese nombre, déjame los varones terminar. de Itaipú Te voy se a llaman. terminar. No, hay mucha gente. Entonces, la- Uno fue Sí, presidente. toda hasta ahí una no. oligarquía. Exactamente. director de medios, a Es lo que cae la agroganadero. polémica. Sí, Entonces, pero ¿qué es lo bueno. que pasa? La economía no iba bien. Te va a no esperar iba la bien. Caperucita Entonces, de abajo. había que prestarle A mí- apoyo al régimen. A Y ustedes. eso fue lo que pasó. No tenés apoyo empresarial, apoyo político está en decadencia, la oposición se te viene encima, la política exterior te presiona para que te abra. O sea, fue una conjunción de factores y encima tu gente atrás que te está conspirando otra vez, ¿verdad? Y Y fue- fue una conjunción de factores. Y fue un cambio ¿no? de fachada. O sea, también el señor con sus largos años ahí, fue un cambio de cara. O sea, ya no era viable un dictador longevo. Pero la gente en la literatura especializada habla de un estronismo sin Stroessner.
De hecho, el arte lo Su hijo lo- iba a lo ser resalta. elegido en ese periodo 88-93, ¿no es cierto? Gustavo, De hecho me va a que- corroborar eso, Sí. el historiador. Que es justamente lo que suscita una pelea interna en el Partido Colorado. De hecho que sí, un punto que nos faltó tocar fue el descubrimiento del archivo del terror, que si vos te das cuenta, ¿quién tiene un archivo de ese nivel tan sistemáticamente organizado de esa manera? Es obviamente tenían planificado la perpetuidad, digamos, de esto, ¿verdad? Claro, te da la pauta que se sentían intocables porque pensaban que nunca iba a caer, ¿verdad? Estuvimos 35 años haciendo lo que queremos, ni se imaginaban que en algún momento eso finalmente le iba a llevar a juicio, por lo menos a unos cuantos, ¿verdad? Realmente es llamativo, es un caso único básicamente en la región. Sí. ¿O está sugiriendo que no es casualidad que se haya encontrado? O sea, es que aparentemente tuvo que ver con una rencilla colorada también, porque se da en el contexto de las internas coloradas. Y había un grupo que le quería marcar al otro como más estronista, ¿verdad? Entonces, al menos en el libro... Pero Argaña era el presidente de la corte en época de... ese dato parece que se olvidan. Y claro, y justamente... Al argañismo le querían pegar con eso. Claro, y aparentemente ahí hubo un dato, ¿sabes qué? Acá en tal comisaría hay... Claro, hubo un soplón y ahí se van con un juez y con prensa encima y se consigue el archivo. Y estaba súper centralizado, ¿sí? Sí. Estaba todito ahí. Como que Aunque no hay había que- otro lugar. Una era- joya. Sí, aunque hay que decir que falta lo del ejército, ¿verdad? Eso es lo de investigaciones, que es muy rico, pero Y eso hay creo más. que es hoy hasta inclusive un mito. Todo el mundo habla del archivo de la milicia, pero aparentemente nadie... No, hay sabe falta un dónde está. soplón ahí. Falta el soplón. Exacto. Falta. Vamos a ir cerrando, porque ya estamos sobre la hora. 30 segundos, una reflexión para terminar, Rodrigo. Y bueno, toda historia nos tiene que servir a nosotros para aprender para el futuro, ¿no? Y no repetir los errores que tuvimos anteriormente. Quiero que entiendan nomás que el tema del electronismo no quiero justificar con el tema del contexto regional, pero también hay que verlo con ojos fríos y ver que forma parte de nuestra evolución como república. No podemos decir, como dijeron acá nuestros invitados, que volvimos a la democracia porque no teníamos democracia antes, nunca tuvimos. Entonces, es prácticamente salimos de las cuevas y vimos la luz, y estos altibajos que tenemos en nuestra era libre ahora, tenemos que aprovecharla de la mejor manera y no volver a lo que ya pasamos anteriormente. Y nada más. Elías. Lastimosamente llegamos al final. Es un tema que nuevamente elegimos, que en una hora es muy difícil resumir. Dijiste, no, nunca tuvimos democracia antes del electronismo, o como... No. Porque ahora, Desde mi punto de vista, quiero no. corroborar acá con Enrique, creo que el gobierno de don Federico Chávez se caracterizó por ser bastante Y democrático, había abierto. un partido, se presentó a las elecciones, era el Bueno, único candidato, salió electo. Hubo el que- periodos de democracia, pero no estaba muy consolidada, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, Federico Chávez, antes de él hubo una cantidad de presidentes que cayeron. En uno el tras 48 otro. hubieron 4 presidentes, después subió él, después vino Tomás Romero Pereira. Bueno, es un tema... O sea, no, era Está un hilando partido, fino. no había otro partido. Claro, no. ¿Qué democracia tenés si no tenés otro partido? O sea, No había alternancia, pero yo creo que el régimen... Ahí vamos a entrar en una discusión de... Si para mí el régimen, no sé, el gobierno de Federico Chávez se y caracterizó después si nos vamos más por ser atrás, democrático. vamos a decir, Bueno, ah, reflexión de 30 Tenemos que segundos. hacer la reflexión. Reflexión de 30 Después segundos, Elías. van a quedar como que yo le defiendo a Federico Chávez y bueno. Dictadura nunca más. Carmen, 30 segundos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Sí, es importante recordar, conocer la historia para no volver a repetirla. Es por eso que hacemos los esfuerzos para tener gente especializada que nos pueda contar un poquitito. Así que le esperamos para otro episodio de nuestro programa. Enrique, una Bueno, reflexión. muchísimo que decir, pero por una cuestión de tiempo, solamente esto. Me parece demasiado importante que, así como se hablan de las obras, una y otra vez, de lo que tuvimos, tenemos que hablar de lo que no tuvimos también.
¿verdad? Yo estaba diciendo recién que Itaipú, 2.000 millones inicialmente, terminó costando 20.000 millones. Yacyretá, 1.000 millones, 10.000 millones al final. El aeropuerto, 17 millones estaba proyectado, terminó costando 50 y tantos, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a un restaurante y pido un vaso de agua que está en el menú a 5.000 guaraníes y después la cuenta me viene 50.000, yo estoy pagando por 10 vasos de agua y me quedo con uno. Yo le voy a decir al mozo, ¿sabe qué? Gracias, Gerard, por robarme 9 vasos y dejarme este nomás. Nunca, jamás en la vida. Pero aplicando al Estado, que es algo mucho más importante que ir a comer a un restaurante, hay gente que dice eso, ¿verdad? Hay gente que dice, gracias, Stroessner, gran estadista, por dejarme esto cuando me cobraste 10 veces más y te llevaste ojo, ¿verdad? Entonces es una cuestión que yo creo que cuando hablamos de obras hay que pensar también en eso, lo que no tuvimos. Muy gráfico. Sara. Yo creo que la reflexión es que a partir de la democracia, o sea, la democracia como base, tenemos en principio las reglas del juego claras. Puede haber diversidad de partidos, puede haber garantías de derechos humanos. Yo creo que vale mucho más una vida humana, que se sepa en qué condiciones detienen a una persona, en qué condiciones es llevada, es exiliada. Y a partir de ahí se pueden construir. La democracia lo único que garantiza son las reglas del juego. En medio de eso hay actores, instituciones, que son los responsables. Entonces, a partir de ahí podemos hablar de garantía de la vida humana, que vale mucho más que en una dictadura donde hay violación a derechos humanos, y cuesta mucho más una dictadura. La democracia cuesta, pero vale la pena por respeto a la vida humana. Y bueno, interesantísimo el programa. Lastimosamente tenemos que ir cerrando. Yo quería reflexionar sobre lo que dijo Elías. Dijiste hace un momento, hablaste del caso de sicariato que hubo. Y yo pienso que la dictadura, hay gente que dice que tuvo luces y sombras, que hubieron muchas obras, que pasaron muchas cosas. En realidad, como dice Sara, yo concuerdo 100% con ella. No hay ni una sola cosa que se pueda hacer, ni en democracia, ni en dictadura, que valga la vida de absolutamente nadie. Y menos de un niño de 5 años, de un inocente, que esté en medio de una balacera en términos narcos, ¿verdad? Y lo digo porque estamos en época de elecciones y vemos candidatos, un candidato colorado intentando sostener una gestión que tiene encima una realidad social que es insostenible en términos de violencia, ¿verdad? Y que se lleva la vida de muchos inocentes. Y a mí me hizo sensibilizar mucho el caso de esta criatura de 5 años. Estamos hablando de una persona de 5 años. Eso es insostenible, eso no se puede defender desde ningún punto de vista, con ningún discurso. Entonces, cuando hablamos de la dictadura, estamos hablando de esto, pero elevado a la, no sé a qué potencia, ¿verdad? Entonces, no hay nada que pueda sostener la violación de los de Pero sin Pica embargo, Todo. sigue sonando la polca General Stroessner en los mitines de ese partido. Una vergüenza. Y así como le hacen festejan cumpleaños de Hitler. Arruinó todo mi cierre. Sí. Bueno, síganos en nuestras redes sociales, Quinto Elemento en Facebook. Les esperamos el próximo martes a las 21 horas. Muchísimas gracias por su compañía. I said